Hola a todos, bienvenidos a Detect un poco y bienvenidos a el primer video del curso de programación en JavaScript desde cero. En este video lo que vamos a ver es cómo podemos empezar a utilizar JavaScript sin necesariamente instalar cosas nuevas en nuestra computadora, ya que la mayoría de computadoras actualmente poseen un navegador moderno de web y todos los navegadores modernos tienen herramientas para desarrolladores que nos permiten hacer justamente eso, empezar a jugar con JavaScript sin necesidad de instalar nada nuevo. En mi caso tengo abierto Google Chrome y nos vamos a las opciones, en la opción de más herramientas y abrimos las herramientas para desarrolladores. Como podemos ver, hay una combinación de teclas para poder abrir estas herramientas, las cuales son Control, Mayus, que es la tecla Shift y la letra I. Entonces, si mantenemos pulsadas las teclas Control y Shift y presionamos la tecla I, se van a abrir estas mismas herramientas. De hecho, podemos probarlo. Si lo cierro y presiono Control Shift y la letra I, se abren justamente estas herramientas. Y una vez que tenemos estas herramientas abiertas, tenemos varias opciones. Podemos ver los elementos que componen nuestra página, podemos ver la consola, podemos incluso ver el comportamiento de la página que tengamos abierta en la red y podemos ver algunas otras cosas más, pero la que nos interesa es por el momento esta de consola porque es donde podemos empezar a jugar con JavaScript. Una de las primeras cosas que podemos hacer con esta consola es empezar a utilizarla como una calculadora. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones sin ningún problema. Pero lo más interesante de esta consola es que podemos darle una funcionalidad extra a esta especie de calculadora si empezamos a utilizar lo que son las variables. ¿Y qué cosa es una variable? Una variable no es nada más que un dato que va a ser almacenado en la memoria de nuestra computadora, en algún lugar de su memoria, al cual nosotros vamos a poder acceder posteriormente a través de un nombre que nosotros le demos a esa variable. Una de las formas de declarar variables en JavaScript es mediante la palabra var, dejamos un espacio y le ponemos un nombre a nuestra variable. Por ejemplo, podemos decirle calificación. Ya que tenemos este nombre, podemos directamente asignarle un valor inicial a nuestra variable. Por ejemplo, puede ser 8. Si damos Enter, entonces la variable que nosotros le pusimos de nombre calificación tiene el valor del número 8. Entonces yo puedo llamar simplemente calificación y si doy Enter me aparece el número 8. Sin embargo, también puedo hacer una calificación y sumarle un número, por ejemplo, digamos, el alumno tuvo un punto extra, entonces le sumamos un punto extra y vemos que el resultado de la operación nos da 9. De esta manera podemos empezar a crear variables que tienen más significado que solamente el número y poder utilizarlas posteriormente cuando estemos realizando operaciones sobre los datos que nosotros tenemos y que son de nuestro interés. También podemos hacer operaciones un poco más complejas. Por ejemplo, digamos que en este ejemplo de una calificación y un alumno, vamos a tener la variable comportamiento, la cual nos indica un porcentaje de qué tan bueno fue el comportamiento del alumno y supongamos que también la calificación dependerá de eso. Entonces, si el alumno tuvo un comportamiento de un 90%, le asignamos un número 90 y posteriormente podemos hacer calificación y por ejemplo podríamos multiplicarla por ese 90% que sería del comportamiento, pero como es 90%, esto tenemos que normalizarlo, es decir, no basarlo en 100, sino basarlo en 1 y eso lo logramos si simplemente dividimos entre 100. Entonces vemos que la calificación de esta persona sería de 7.2. Incluso podemos hacer algo como declarar una variable llamada calificación final, que sería igual a lo que acabamos de escribir. Y entonces la variable calificación final tendría el valor 7.2 para este alumno. Una cosa que quiero que vean es la forma en que nombré esta variable calificación final
en donde no puse ningún espacio en medio, porque las variables deben de tener unos nombres que cumplan ciertas reglas. Una de estas reglas es que tienen que ser una sola palabra, es decir, no puede haber espacios intermedios. Otra regla que se debe de cumplir es que no puede empezar con un número. Por ejemplo, yo sí puedo decirle calificación 2, ese sería un nombre correcto para una variable, pero no sería un nombre correcto decirle 2 calificación. ¿De acuerdo? Porque este último empieza con un número y las variables no pueden empezar con un número. Cada lenguaje tiene sus diferentes reglas respecto a si utilizar o no utilizar símbolos. JavaScript permite utilizar ciertos símbolos. Podemos incluso utilizar símbolos del español. Por ejemplo, podríamos llamar a una variable caña y es perfectamente válido tener esta variable caña. Sin embargo, otros lenguajes no permiten utilizar letras del español como son la ñ o como pueden ser letras con acentos. Sin embargo, no se pueden utilizar símbolos especiales dentro del nombre de una variable. ¿Cuáles son los símbolos especiales de JavaScript? El símbolo de exclamación es un símbolo especial que no puede estar dentro de una variable. No podemos llamar a una variable fuerza y símbolo de exclamación, porque el símbolo de exclamación tiene un significado especial en JavaScript. Tampoco podemos utilizar símbolos como el guión medio, porque es exactamente el mismo que el símbolo para la resta. Entonces JavaScript no entendería si lo que queremos hacer es una resta o si queremos declarar una variable con ese símbolo. Por lo tanto, ese símbolo está prohibido para el nombre de variables, pero podemos separar cosas con el símbolo de guión bajo, es decir, podemos poner algo como esto, fuerza final. Ya depende de cada quien el cómo nombrarlo, porque hay otra forma muy común de unir palabras que no es con este guión bajo, sino más bien utilizando la primera letra de la segunda palabra en mayúscula de este modo, fuerza final. Esto depende mucho del ambiente en el cual se esté trabajando, porque cada equipo de desarrollo puede tener su propia convención entre utilizar esta forma de juntar palabras mediante la primera letra mayúscula de las palabras subsecuentes o la forma de juntarlas mediante el guión bajo. Y por el momento, para no alargar más el video, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Simplemente vamos a recapitular un poco. Podemos abrir la consola de JavaScript para jugar en ella si nos vamos a las opciones más herramientas y herramientas para desarrolladores o presionando la combinación de teclas Control Shift I en la mayoría de los navegadores dentro de Windows. También la consola nos permite hacer multiplicaciones, sumas, restas o las operaciones matemáticas básicas para hacer todo tipo de cálculos, es decir, nos sirve como una especie de calculadora, pero además nos permite declarar variables para que contengan ciertos valores y a esas variables les podemos dar el nombre que nosotros queramos siempre y cuando cumplan con las reglas que hemos mencionado sobre que no pueden utilizar símbolos especiales de JavaScript y tampoco pueden empezar con números y no pueden contener espacios entre medio. Entonces, eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado y espero nos podamos seguir viendo en los próximos videos de la serie. Hasta luego.